Pues, yo entré a Bancomer, el puesto que tenía ahí era como coordinadora del Departamento de Estudios Económicos. Yo había estudiado administración de empresas, también economía, entonces era como lo natural. Pero pasó algo curioso, ya después de estar ahí pues, algún tiempo, no me acuerdo si eran 2 años, algo así, empecé a ver que, pues a darme cuenta de lo que pasaba con las mujeres ahí en la banca, en el banco. Y las mujeres, las clientas mujeres, y pues no tanto las mujeres que trabajaban ahí, porque pues había muchas mujeres ya trabajando en la banca en aquella época, pero yo veía que las clientas no manejaban su dinero, o sea, era alguien más quien les manejaba el dinero. Incluso en Bancomer tenían a alguien especial que les hacía todo. Llegaban, se sentaban y todo les resolvía. Y pues mi idea ahí ya después de algunos años fue como crear algo en Bancomer mismo para la mujer. Y se llamaba Departamento de Promoción Femenina en Ok. aquella época. ¿Esto Y qué año fue más o menos? que sería, ha de haber sido en los 70s, Sí, 70, principios de los 70, yo me acuerdo. sí, algo así. Sí, A lo que bueno, la verdad no había nada, no había de eso entonces creamos ese departamento. Bueno, se llevó tiempo organizarlo y la idea era que las mujeres ellas mismas manejaran su dinero, como que tener capacitación y invitarlas a que no delegaran esa función, que no fuera la misma persona de Bancomer quien les resolviera todo, que ellas hicieran cosas tan sencillas como pues, a ver cuál es tu estado de cuenta, a manejarse desde el punto de vista bancario y que no fueran sus hijos, sus esposos, sus hermanos o la propia gente del banco quien lo hiciera. Y eso fue como muy interesante porque, y no fue buena experiencia en un sentido, pero en otra muy buena. Se creó el departamento, se fueron chicas a capacitar para esto y empezamos con el departamento. En algunas sucursales claves pusimos algunos espacios justo para esto, para que las mujeres se capacitaran y empezaran a manejar sus finanzas, que ellas fueran y solicitaran los créditos, toda esta actividad que antes les hacían las mismas empleadas bancarias o sus hijos o sus esposos. Y empezó a funcionar, empezó. Pero al final esos espacios, por inercia, volvieron a ser lo de siempre. Se convirtieron en lugares donde iban las clientas, se sentaban a tomar café y a platicar y les hacían las cosas con más facilidad todavía. O sea, mientras esperaban tranquilas sentadas en un sitio amable con café y galletitas, no trabajaban ellas, sino que alguien más se los hacía y ellas estaban aún más cómodas. Entonces, ahí me di cuenta lo difícil que es y cómo las cosas vuelven si no pones tú, o sea, ¿cómo te diré? Si no vuelves a insistir o tomas más medidas. Esto pasó justo cuando la banca, justo cuando pasó la expropiación, bueno, pues yo vi que el departamento no estaba funcionando como yo quería. Estaba funcionando muy bien, porque me entrevistaron, me acuerdo ahí todavía de Bancomer, que era una idea que había más clientas, pero las clientas que llegaban eran por el café y las galletas y no para capacitar. O sea, era muy buena idea, pero no funcionó como yo quería. Bueno, el caso es que viene lo de la banca y se me ocurre volver a hacer esto, pero afuera de la banca. Oye, se esto ya vuelve fue después de la expropiación, ¿verdad? la expropiación. Ahí en Bancomer estuve en estudios económicos que hicimos unos estudios buenísimos en esa época, regionales que se llamaron. Fue como también pioneros estos estudios. Y luego esta parte de las mujeres, con el departamento especial y demás. Eso yo creo que fueron bastantes años. Y luego llega la expropiación. Bueno, pues yo salgo con mi papá y se me ocurre hacer lo mismo. Dije, no, pues no, ahí no funcionó. Voy a hacer un programa también, ya aparte, también de capacitación financiera, pero ahí se me ocurrió hacer como de préstamos, algunos préstamos a mujeres para como necesidades chiquitas, como unos anteojos para sus hijos y tal. Bueno, esa fue la idea. Tampoco funcionó de esa manera, porque las mujeres que llegaban lo que querían eran platicar. O sea,
querían contarnos sus historias. O sea, te lo estoy contando muy rápido, pero fueron varios años, y bueno, que sí venían por el préstamo, pero después se quedaban, y más importante que el préstamo, era el espacio que habían encontrado para podernos platicar sus historias, para podernos contar de sus vidas y tener ayuda, de un desahogo de sus historias. Y entonces cambié y que todavía sigue en ese tenor y ese ha sido muy exitoso y fue también ya una cuestión social para mujeres que se atreven a contar su historia. Es el proyecto que tenemos desde hace como 30 años. Tenemos 15, 20 mil historias de mujeres, incluso de mujeres en reclusión, porque eso sí funcionó, porque era una necesidad de las mismas mujeres, que parece increíble, pero más que querer un préstamo para solucionar una necesidad inmediata, lo que las mujeres querían era contar su historia, que las escucháramos, eso es lo que querían. Y con ese programa de Atreverte a contar su historia, bueno, ya después no alcanzábamos a escuchársela a cada una, porque eran muchas, bueno, se creó los concursos, las convocatorias a contar su historia, que de hecho ahora acabamos de lanzar, bueno, dos recientes, su historia de violencia, por ejemplo, eso fue hace como 2 años, y ahora pues relatos de mujeres que han trabajado particularmente bien con la pandemia. Entonces, esta modalidad de mujeres que se atreven a contar su historia y que cuentan su historia, a mí ha sorprendido, pero hay muchísima, muchísima necesidad. Obviamente hay mucha necesidad económica, claro, pero la necesidad de contar, de que te escuchen, pues ahí corre parejo, ¿eh? Las dos cosas juntas. Entonces, pues esa fue como la evolución. Y yo también pues empecé a estudiar otras cosas, porque pues economía y administración ya no iban muy bien. Estudié desarrollo humano, después psicoanálisis y últimamente este máster en bioética. O sea que es como un recorrido que va paralelo a mi experiencia de ayuda a las mujeres. Es, no sé, alguna otra cosa de que te gustaría que abundara, porque fue muy rápido, ¿verdad? Sí, digamos, ahí anticipaste una de mis preguntas, que fue precisamente cómo fuiste transitando de una situación en la banca a al emprendedurismo social. Digo, voy a atreverme a decir algo antes. Claramente, si no hubiera sido expropiada la banca, pues yo me imagino que hubiera sido en la banca, hubiera sido presidente de Bancomer. Entonces, Eso no la, lo sé. la, No lo sé. pues No lo sé, sí, porque yo creo uno que no. era el camino natural. A lo mejor no hubiera sido el operador de Bancomer, pero soy el presidente de Bancomer, la persona que Quizás, sí. gran Sí, estrategia, muy las buena relación acciones. con mi papá. Sí, sí. Hay la posibilidad, no estoy segura que hubiera pasado, pero tienes razón. Había una posibilidad, estaba yo en el comité directivo de Sí, en Bancomer. el consejo, yo me acuerdo. Sí. Entonces, no sé. Eso hubiera cambiado, deja tu vida, sino hubiera cambiado muchas cosas del sistema financiero mexicano. En sí, si no se hubiera dado la, Sí. la expropiación, pues que claramente hubiera sido otro sistema financiero. Y bueno, esos son contrafactuales que se quedan ahí, el what if. Pero lo que es interesante, ahí me platicas cómo fue esa transición, digamos, de la banca, que yo creo que ya estás visualizando algo que 35, 40 años después se está visualizando, se visualizó en los servicios financieros. Porque a final de cuentas, cuando tú desarrollaste ese departamento en Bancomer, pues tenía algo muy parecido a los proveedores que, de finanzas, sobre todo en finanzas populares, que ofrecen servicios financieros a las mujeres. O sea, hay un proceso de ofrecer el servicio, pero también digamos, de socialización, ¿no? De lo que está ocurriendo. Perdón, de socialización de la vida, de los problemas de las mujeres. Entonces, haces esa transición, digamos, a ser emprendedora, pero más de tipo social, como siendo una especie de CEO que va a organizar y armar instituciones para la sociedad. Entonces, platícame un poquito más de cómo fue evolucionando eso. Hay muchas iniciativas que desarrollaron ustedes.
Obviamente yo estoy más familiarizado con el Centro Espinosa Iglesias, pero, pero platícanos más cómo fue tu experiencia, eh, no solamente como emprendedora social en sí, sino como mujer emprendedora social. Sí, es que la vida te va llevando por caminos diferentes que ni siquiera esperabas. Pasa que, bueno, lo primero fue, se llama DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres, y ahí fue empezar con algo bancario, como eran estos préstamos para necesidades chiquitas, pero que tenían que resolver de inmediato, a pasar a mujeres que cuentan su historia. Y nunca se me habría ocurrido a mí eso, la verdad, pero las propias mujeres me fueron diciendo, oye, lo que queremos es que nos escuchen. Preferimos eso, o además de eso queremos que nos escuchen. O sea, la vida misma me llevó a hacer la parte esta de las mujeres, y eso pues yo lo pude apoyar yo con, digamos, con el propio dinero que yo tenía, pues se fue haciendo desde siempre como asociación civil. Eso desde que antes que muriera mi papá, pero obviamente mis recursos pues no eran así tan grandes, pero eso sí lo pude yo apoyar yo personalmente. Pero pasa que muere mi papá, y mi papá pues deja su dinero actividades civiles, digo, para apoyar a la gente, que se pueden llamar filantrópicas, nunca me gusta mucho el término, pero deja su dinero a la filantropía y su capital, que era mucho más grande, y la verdad eso daba como más posibilidades de hacer cosas, porque pues yo tenía unos recursos limitados y pude hacer DEMA, que me encanta, pero ya cuando muere mi papá, se abren muchísimas posibilidades, y sobre todo para lo que él quería, para dejar las cosas, a desarrollar cosas que él ya tenía pensadas. Había auspiciado muchas universidades, pues la Universidad de las Américas, desde antes, y luego también varias universidades de la Anáhuac, apoyó a la Ibero, también universidades públicas. Podemos meternos ya más a apoyar la educación cuando mi papá muere, y pues como nos puso a nosotras, a sus hijas digamos, de patronas de esta organización, pues pudimos desarrollar, me gustó porque aparte de un área que a mí me gusta muchísimo. Entonces empezamos a desarrollar a partir de la muerte de mi papá, cada una de las hermanas, distintas áreas en las que mi papá estaba interesado. Está el Museo Amparo, y esa es otra de mis hermanas que ya murió, y está también Montefénix, que es apoyo a las adicciones, se llama Montefénix. Y luego está la parte de la que yo me encargo, que es la educación. Abierta, ¿no? Tenemos proyectos para niños sordos, que ha sido muy interesante. El centro de estudios que tú conoces, tenemos proyectos también para educación de niñas que han sido sexualmente abusadas o violentadas. Tenemos proyectos de educación en arte moderno. O sea, todas actividades que mi papá apoyaba, que le interesaban, las pudimos potenciar mucho. Y pues obvio, todas trabajamos pro bono y hemos podido hacer muchas cosas, y cosas que además nos gustan. O sea, a mí me encanta lo que hago, las mujeres que escriben me gusta. Tenemos actividades con las mujeres en reclusión también. O sea, tenemos muchísimas historias de mujeres en reclusión, y yo las he presentado en varios congresos que he ido. Me acuerdo de una en Lituania que me gustó muchísimo, que llevé este proyecto y les encantó. Y en otros países también, y sobre todo porque los he presentado en países donde ya no hay ni cárceles. En Alemania, o sea, ya las cárceles casi ya se acabaron. Es muy curioso, en Holanda. Entonces, pues que oigan lo que pasa aquí en México y cómo son, pues, nuestras cárceles todavía, les parece casi que es una curiosidad oírla. Pero este proyecto me gusta mucho porque también es con mujeres, y fíjate, son mujeres que las recluyen por conductas a lo mejor de apoyar al tráfico de drogas en pequeña escala, y las meten ahí y dejan a sus hijos fuera. Entonces dejan niños pues prácticamente huérfanos, porque ya ves que hay muchas mujeres que son madres solteras, y se me ha hecho interesante poder apoyar esa área, porque son niños que de la noche a la mañana se quedan sin ayuda, mientras la mujer está recluida por a lo mejor alguna pareja que la invitó a
a trabajar en eso, o que le hizo que cuidara a la persona que secuestraba. Entonces, y tenemos muchas historias sobre eso, que es más interesante para investigación, para hacer estudios, porque conoces más la situación con estudios de caso, que se me hacen muy interesantes. Entonces, tenemos sí muchos proyectos de ese tipo, becas, desde luego, que va directamente a lo que mi papá privilegiaba, y hay como una sinergia entre todas las actividades. En el centro de estudios que tú mencionabas, pues el programa quizá estelar es el de movilidad social. Entonces ahí con lo que ellos encuentran, pues nosotros apoyamos a lo que vemos que se necesita más por los estudios que se han hecho. Entonces pues ha sido interesante poder trabajar en tantas áreas y sí, cada año que tenemos reuniones, yo digo, bueno, es increíble que una persona que murió hace 20 años esté haciendo tanto bien todavía, que es mi papá, ¿no? O sea, porque todo eso es por él. El dinero que dejó sigue dando becas, sigue haciendo universidades, ayudando a niños sordos. O sea, sí. Yo creo que un sello ahí muy distintivo de la fundación es que, digamos, al menos en algunas de las iniciativas que conozco, les preocupa a ustedes la generación de conocimiento. No solamente documentar, sino también elaborar conocimiento sobre el problema que están haciendo, además de la propia ejecución para generar resultados. Yo creo que esa generación de conocimiento bueno, no es muy abundante aquí en México, viniendo de organizaciones privadas, pero también algo importante es que pues a la hora de que generas conocimiento también cambias la realidad, ¿no? Ayudas a cambiar la realidad, las perspectivas, el ordenamiento de la realidad que tiene la gente. Digamos, en mi experiencia de lo que he visto, por ejemplo, con el Centro Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por ejemplo, hablan de movilidad social, hablan de temas como sistema financiero, y eso, digamos, este tipo de conocimiento que se genera hace que otras personas también piensen y actúen, ¿no? En Sí. consecuencia. Entonces, eso es bien importante. Y yo creo que eso sí ha sido un diferenciador. Las historias de mujeres a mí me han parecido fascinantes. Ahí tienes inclusive bastante, inclusive narrativa, ¿no? Que eso me parece padrísimo. Y testimonios que están documentados. Y yo creo que eso es esencial para ir, digamos, moldeando la realidad, no solamente a través de la acción, sino también del propio pensamiento, que es algo que pues, precede a la acción. Algo que te quería preguntar, ¿cuáles han sido digamos, en todas estas aventuras, en todas estas, digamos, trabajos que has hecho, cuáles son los retos más fuertes que has enfrentado? Es una pregunta cliché, pero pues yo creo que es una pregunta válida. A ver, déjame pensar la pregunta y mientras te voy a comentar algo eh, mm, que tiene que ver con lo que tú mencionabas, Gustavo, del conocimiento. La primera actividad del CEI, del Centro de Estudios, bueno, y esa fue mi propuesta, porque es un centro independiente, deciden, esa es otra cosa del CEI, que no tienen ninguna imposición de nada. No hay imposición por determinados estudios, por determinadas cosas, solo el primero, que fue con lo que se creó, que era estudiar la expropiación bancaria. Qué Eso a mí bueno que lo estudiaron. me gustó mucho porque, sabes que ahí sí fue algo como personal. Digo, bueno, yo lo vi desde hija de mi papá, desde hija de Manuel Espinosa Iglesias, me dolió mucho lo que le pasó porque siento que no era merecido a lo que yo había visto de él. Pero nunca sabes. O sea, dije, bueno, yo ya, eso es lo que yo vi. Quiero ver cómo lo ven otros. Era como una curiosidad personal acercarme a la expropiación con otros ojos que no fueran los míos. Entonces me gustó también porque pudimos invitar al hijo de José López Portillo, porque ya José López Portillo ya había muerto. O sea, gentes que promovieron la expropiación, que mucha gente estaba enojada, porque decía, pero casi cómo te atreves a invitar cuando hicieron esto, ¿no?
una parte de los invitados estaban molestos por algunos invitados, pero para mí era muy importante que fuera plural, que se escucharan muchas voces y que se pudiera abrir a debate un hecho que siento que fue un parteaguas en el país. Ese me gustó muchísimo. Bueno, ahí el reto a lo mejor era, pues sí que no les caí bien a mucha gente por la sugerencia de invitados. Bueno, vino Manuel Tello, o sea, vinieron personas que habían estado a favor, que la habían promovido y también pudieron hablar igual que los banqueros. Pero se me hacía muy importante tener que también produjimos mucho material, no sé cuántos libros tienen ahí, de información sobre esa época de México, que se me hace clave, porque no se, creo que debería estar hasta en los libros de texto, porque fue un parteaguas. Y como eso ha de haber muchos otros episodios. Entonces, esto de producir el conocimiento me gusta muchísimo. Ahora, también estoy pensando que a lo mejor alguno de los retos es, pues que luego escogemos temas, o yo en lo personal, que no son tan, en el momento que los he sacado, no son tan, ¿cómo te diré? Son mal vistos también. Este de se llama Por el derecho a morir con dignidad, empezó hace mucho. Ahorita ya todo el mundo habla de el derecho a morir con dignidad, la eutanasia, pero la primera encuesta la hicimos nosotros a nivel nacional para ver lo que las personas estaban pensando, los mexicanos. Pero no era un tema del que se hablara, eutanasia o suicidio. Esto fue en los 90. Entonces ahorita ya estamos en el 2020. Si te la pones a ver, fue hace muchísimos años que empezó. Entonces es un tema que el reto ahí es atreverte a dar la cara para temas que sabes que a mucha gente le van a caer mal y te van a ver mal. Creo que eso ha sido un reto importante, atreverte a tocar temas que no son bien vistos en el momento en que empezamos. O que el mismo DEMAC, muchas de mis amigas literatas, que son fantásticas, novelistas y tal, no les gustaba que el dinero se invirtiera en que escribieran mujeres que no eran literatas. Cuando ellas no tenían, cuando no había muchos fondos para publicar a buenas, bueno, a lo que se puede llamar buenas escritoras. Y yo estaba publicando a mujeres como las de la cárcel, que ni siquiera casi no habían cursado ni la primaria. Ahí también fue, así no lo había pensado así, pero sí ha sido como ir un poco contracorriente en ciertos temas que a mí me han parecido importantes, que me parece importantísimo que las mujeres habláramos, que se escucharan las voces y de todas, no solo de las literatas, pero ahí sí mis amigas, que respeto mucho y quiero mucho, no estaban de acuerdo. Y igual pasó con el otro tema, bueno, ahí no fue tanto porque no entramos como organización, que, bueno, ni viene al caso mencionarlo, porque no lo promovimos desde el legado de mi papá, pero sí el del derecho a morir con dignidad, creo que es algo que mi papá hubiera apoyado y sí ha sido ir contracorriente en muchas cosas, fíjate. Esos han sido los principales obstáculos, casi que internos, porque tú puedes apoyar lo que sea, pero dar la cara en temas difíciles, que en ese momento son contracorriente, quizá es más complicado, ¿no? Esos han sido, el dinero es de mi papá, o sea, y siempre agradeciéndole a él, y podemos hacer cosas que él habría hecho, que le hubiera gustado hacer porque era progresista en muchos aspectos. Y bueno, dado esto, digamos, si tú no hubieras, digamos, tenido un conjunto de oportunidades para poder desarrollar esto, ¿cómo lo hubieras hecho? ¿Cuál? Desarrollar. Desarrollar este trabajo que has hecho, digamos, este trabajo de emprendedurismo social, emprendimiento social. ¿Cómo lo hubieras hecho igual? Igualito, igualito. Sí, me gusta mucho. A lo mejor suena como presumido, ¿no? Pero la verdad me gusta mucho todo lo que hago. Me encanta, o sea, me encanta. Todas las actividades, a mí en lo personal se me hacen muy importantes, todas las actividades. Entonces las haría las mismas, fíjate. Qué bueno que tengo más recursos para hacerlas. Haría las mismas, porque se me hace que son, y eso es lo que pasa con las organizaciones civiles, que inicias actividades que no se iniciarían de otra manera. Tú ves muchas de las también instituciones para niños con
algún problema serio, pues son las mamás las que, de algún niño con algún problema, que no encuentran cómo, a dónde van a llevar al niño, cómo ayudarlo, crean una institución que luego resulta que crece mucho, porque responde a una necesidad real y ya luego el Estado toma nota y bueno, asumen esa responsabilidad. Entonces, creo que es lo bueno de las asociaciones civiles, con todo lo malo que puedan haber en algunas, pero siento que la mayoría sí se atreven a tocar y abordar temas que después resulta que son cruciales y claves. Y nosotros hemos tenido muchos de esos temas. ¿Tú qué dirías, digamos, en general, ¿no? A la sociedad, a las personas, para que puedan también ser como agentes de transformación, agentes de cambio? Digamos, no todos podemos poner una asociación, pero una organización que se dedique, pero sí podemos ser agentes de cambio. Yo creo que es atreverte, fíjate, atreverte a algunas ideas que tú tienes, claro, en las medidas de tus posibilidades, es lógico, ¿no? Pero siempre pueden, tú ves, hay activistas, hay gente que empiezan sin nada, empiezan con nada. Tengo una Exacto. amiga que recoge personas ancianas, busca casas en el centro que están abandonadas y ahí les lleva comida, los tiene ahí. O sea, se puede empezar, o cualquier otra cosa que se te ocurra, investigaciones o lo que sea, como atreverte a hacerlo, darte oportunidad a que lo que pueda parecer loco, luego, pues a lo mejor es, y bueno, pues ni modo, pero igual no, igual es algo pues que va a cambiar muchas cosas. Ok. Pues muchas gracias, Amparo, por esta sección de la entrevista.